Hola, hola a todos, bienvenidos a el tercer episodio de Salud Mental y Fe, aquí en Marlon Vargas Podcast. Muchas gracias por escucharnos. En esta tarde vamos a estar hablando, hemos venido hablando más bien de lo que es la depresión y lo que es la ansiedad, pero también pensando en esto, muchas veces hay situaciones en nuestra vida o sueños que muchas veces no podemos cumplir o que sentimos que todavía no hemos cumplido. Sentimos que no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos, o a veces sí sabemos qué queremos, pero sentimos que no logramos avanzar. Entonces, como precisamente el episodio o la temporada se llama Salud Mental y Fe, en este capítulo vamos a hablar de la fe. Y para hablar de la fe vamos a tratar la historia de un personaje que para algunos es conocido, para otras personas quizás era la primera vez que escuchen de él, pero este personaje se llama Abraham. Y a través de este personaje, lo encontramos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, vamos a, mientras lo desarrollamos, la historia del personaje, vamos a aprender las 6 etapas de la fe. Y Abraham es un hombre o más bien un hombre que Dios le dio una promesa, y esa promesa y ese sueño era que él iba a ser padre de multitudes. El problema era que Abraham no podía, o su esposa no podía tener hijos. Y él a los 75 años recibió este sueño de parte de Dios. Y era un sueño muy bonito, pero era un sueño también casi imposible. Y yo sé que cada una de las personas que estamos aquí tenemos sueños que queremos lograr, algunos que ya hemos logrado. Y yo quiero que mientras escuchas o mientras ves este podcast, te preguntes si alguna vez has sentido que tus sueños están demasiado lejos o que hay obstáculos que son insuperables para lograrlos, que pareciera un sueño imposible. Pues bien, a través de estos 6 pasos vamos a ver y aprender de qué manera funcionan los sueños de Dios en nuestra vida. El primero de ellos es precisamente el sueño. Dios nos da sueños a nosotros, sueños por cumplir, metas, propósitos. A Abraham le dio un sueño, ser padre de naciones, de multitudes. Pero ese sueño estaba lejos de convertirse en realidad en la mente de Abraham, porque él era una persona ya anciana y su esposa no había podido concebir hijos. Dios nos da sueños únicos a cada uno de nosotros. Y a veces cuando vemos y pensamos en cómo lo logramos, creemos que ese sueño es imposible. Y esos sueños por lo general siempre trascienden nuestro entendimiento. Son un reto para nosotros. Así que ese primer paso es el sueño que Dios nos da, tal cual como se lo dio a Abraham. Pero luego viene un segundo paso o una segunda etapa, que es la etapa de la decisión. Cuando Dios llama a este hombre llamado Abraham, Él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios le está pidiendo a Abraham que vaya a un lugar desconocido. Para Abraham poder lograr ese sueño, tenía que sí o sí tomar una decisión. Así que en esa segunda etapa, pensemos en que Dios siempre quiere que demos un paso de fe, incluso si no tenemos todos los detalles. Todo gran sueño depende de esas decisiones que tomemos, de esas decisiones que se ven grandes o pequeñas, pero que se ven retantes en nuestra vida. Pero a veces un solo paso que demos, un pequeño paso de fe, puede llevarnos a lograr nuestros sueños. Así que Abraham tuvo que tomar esa decisión, irse a un lugar totalmente desconocido. Y ahí atravesamos la segunda etapa, la decisión. En la tercera etapa vemos que hubo un retraso. ¿Qué significa esto? Esta es una de las etapas más difíciles,
porque Dios nunca cumple los sueños de manera instantánea. En el caso de Abraham, por ejemplo, pasaron casi 11 años desde que él recibió ese sueño y esa promesa hasta él poderla ver cumplida. Pero durante esos 11 años, eso lo encontramos en Génesis 16:1, no ocurrió absolutamente nada. Así que quizás hoy, tal vez usted que me escucha, se encuentra en esa etapa, te encuentras en esa etapa donde parece que todo está en pausa. En 11 años con Abraham no pasó absolutamente nada. Y muchas veces yo he vivido también ese tipo de sueños en los cuales parece haber un silencio y pareciera que Dios no estuviera obrando. Entonces el tercer paso es el retraso. Pareciera que eso ya no va a ocurrir. Ahora pasamos a la etapa número 4. Cuando persigues un sueño, y esta etapa se llama la dificultad, indudablemente siempre vas a encontrar problemas, ¿sí? Las cosas pueden ir de mal en peor en vez de mejorar. Y todo se convierte como una montaña cuesta arriba que no podemos superar. Imagínense que Abraham tenía 99 años cuando parecía que ya no había esperanza. Y fue justo en ese momento cuando Dios cumplió su promesa. La Biblia dice que su mujer, Sara, pudo concebir ya siendo adulta, grande, y concibió a su hijo Isaac. Ahora, en la quinta etapa, nos damos cuenta que Dios cumplió la promesa con Abraham, pero en esa quinta etapa le llamamos el callejón sin salida. Y esta etapa para algunas personas puede ser devastadora. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Dios nos pide que renunciemos a nuestro sueño. Cuando ese sueño que Dios nos ha dado tiene que morir, o creemos que Dios lo va a hacer morir por lo que nos está pidiendo hacer, pero luego nos damos cuenta que Dios tiene algo más grande. Déjenme que les explique. Con Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a ese hijo que le había dado. Y Abraham, en un acto de fe profunda, por eso este episodio se llama La Fe, y tenemos a un hombre que se considera el padre de la fe, tomó a su hijo y lo llevó a un monte con unas especificaciones que Dios le dio con el fin de sacrificarlo porque Dios se lo había pedido. Pero justo antes de él sacrificarlo, Dios detuvo este acto, por supuesto, y proveyó un sacrificio en vez del hijo de Abraham. Dios dio la provisión, y ahí viene la famosa frase que muchos utilizamos, que es Dios proveerá. Es la misma frase que usa la Biblia en ese pasaje. Dios siempre provee los medios. Cuando sientes que tu sueño Dios te está pidiendo que mueras a él, en realidad Dios va a proveer la manera para que ese sueño sea cumplido. Y por último, tenemos la etapa de la liberación. Finalmente llega este momento que cuando más sentimos que está oscuro ese callejón sin salida, es cuando llega esa salida gloriosa que solo Dios nos puede dar. Cuando tú te das cuenta que solo la mano de Dios pudo hacer ese sueño que tenías realidad. Y es importante que mientras escuchas esto pienses en qué etapa de estas 6 etapas te encuentras. ¿En cuál etapa estás en estos momentos? Es importante identificar en cuál estoy. Es importante saber de que todo lo que nos ocurre en la vida, todo el drama, los desafíos y las pausas que hay en nuestra vida, siempre tienen un propósito si confiamos en Dios, porque el desenlace será mucho mejor de lo que hemos imaginado. Así que repasémoslas rápidamente. Número 1, el sueño que Dios te da. Número 2, la decisión que tienes que tomar para cumplir ese sueño. Número 3, el retraso que a veces ocurre, que es un silencio que parece eterno. Número 4, las dificultades y los problemas que siempre van a ocurrir aunque el sueño venga de Dios. Número 5, el callejón sin salida, cuando parece que nuestro sueño ya está muerto. Y por último, la liberación.
Y yo quiero llamarlos a la acción en este episodio y que ustedes tomen un papel y escriban la respuesta a estas preguntas. La primera pregunta: ¿qué sueño crees que Dios ha puesto en tu vida? La segunda: ¿en qué etapa del viaje de fe te encuentras ahora? ¿En cuál es esa etapa? Como ya lo preguntamos previamente. Y tercero: ¿qué puedes aprender si en estos momentos estás enfrentando desafíos o retrasos en esa prueba? Si este episodio te ha hablado, te ha servido de bendición para ti, yo te voy a invitar para que por favor lo compartas con otras personas, para que lo compartan en sus redes, para que nos sigan en el canal de YouTube. También se puede escuchar en Spotify y también en Apple Podcast, y que se suscriban también a nuestro canal para que puedan estar pendientes del contenido que estamos subiendo. Y gracias por escucharnos. Reflexionen en esto, que muchas veces cuando ese sueño parece que definitivamente no se está logrando, no se va a lograr, esto puede causarnos ansiedad, tristeza, pero a través de esta historia que la contamos de una manera muy breve, que ustedes la pueden profundizar más en Génesis 16, en el libro de Génesis en la Biblia, ustedes puedan meditar en cómo Dios nos mantiene en esas etapas de una para otra, y toda nuestra vida es igual. Estamos constantemente moviéndonos de una etapa para otra, pero si identificamos que estamos en esa etapa, ¿en qué etapa estamos? Eso va a ser un alivio para nosotros. Vamos a poder confiar, entregar esto en las manos del Señor, alimentar nuestra fe y poder seguir luchando hacia adelante. Así que la paz de Dios para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad y gracias por escucharnos. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima en Marlon Vargas Podcast.